Hola, hola, Javi. Buenas, Bueno, ¿cómo estás? ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Estoy bien? Buenísimo. No, me segundito. Y Javi, bueno, él es Javier. Bueno, a ver cómo hacemos. ¿Te puedes ir acá? Para que te alcance a ver. Bueno, voy a girar esto para estar presentando al grupo. Ahí va. Tenemos un grupo pequeño, pero bueno, el grupo que tenemos. Así que nada, Javi, ya más o menos hice una pequeña introducción sobre cómo nos conocimos, muy rápida, así que te doy la palabra para que les cuentes a ellos. Te escucho un poco mal. ¿Qué me decías? Lo último no te escuché bien. No sé por Te qué. decía que empieza, que arranca de una vez. Ah, dale. Bueno, nada. Si quieren les comparto pantalla, así vamos viendo la presentación. A ver. No sé si ahí se está viendo. Sí, Javi, se ve, se ve. Ok, perfecto. Bueno, nada, vamos a repasar un poquito, nada, cuestiones de 3D, más que nada relacionados con algunos problemas que solemos ver o cosas que pasan cuando estamos arrancando a modelar o empezando algún tipo de proyecto no 3D. Así que nada, armé una pequeña introducción para ir viendo esto y después vamos a ver algunos casos de objetos ya modelados, entregados a clientes aprobados y bueno, otras curiosidades. Pero bueno, me gustaría empezar por acá. Más que nada, nada, la presentación es errores comunes al modelar, las cosas que te gustaría saber antes de perder horas de trabajo o días o el trabajo. Eh, Así que nada, bueno, poco desglosé todo en tres mandamientos que son creo lo más importante. Siempre se trabaja con quads, que son básicamente polígonos de cuatro lados. Ustedes saben que voy a usar la captura. Los polígonos pueden tener un montón de lados, ¿no? O sea, simplemente es una forma que está compuesta por líneas. Esto ya podría ser un polígono. En este caso, bueno, si es de tres lados se llama tris. Cuando el polígono tiene cuatro lados sería un quad. Y si después tiene más de cuatro es un engon, ¿no? Que son estos polígonos irregulares, por ejemplo, de cinco lados o de seis, etc. La idea es que nosotros siempre elaboramos con polígonos de cuatro lados, ¿no? Después, todo lo que hacemos en 3D tiene que ser con números pares. Más que nada por un tema de los cerrados. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un número impar, cuando querramos cerrar la pieza vamos a tener un- una subdivisión de más que no vamos a poder resolver. Entonces es súper importante siempre trabajar con números pares. Esto no solamente cuando empezamos a crear un objeto, sino cuando introducimos quizás números dentro de las subdivisiones de un objeto, etc. Siempre nada, lo mejor es que sean pares. Ahora igual voy a mostrar un pequeño ejemplo. Y después, bueno, no subdividir de más, eso ahora inmediatamente lo vamos a ver. Quería explicar lo de los números pares porque es algo, creo, súper importante. Si yo tengo un cilindro, ¿no? Y este cilindro le doy una subdivisión impar, por ejemplo, 5. Entonces, tengo este problema de que la cap de acá arriba me queda con polígonos de tres lados, ¿no? Entonces, voy a intentar hacer el cerrado. Entonces, si yo quiero cerrar, cierro por acá. Entonces, tengo un polígono de cuatro lados, pero acá me queda uno de tres. Entonces, al arrancar la forma de manera impar, siempre me va a quedar este polígono de tres lados. No lo voy a poder resolver nunca. Por eso si nosotros hacemos ya de entrada un cilindro y elegimos cualquier número par, voy a poner por ejemplo 8 y ahora voy a rehacer el cerrado. A la hora de cerrar, como ven, ya me dan los números. O sea, esto es un polígono de 4 y de 4. No sé si, bueno, me siguen hasta acá o estoy yendo muy rápido. Pero bueno, sobre el tema de... Estamos en la biología, así que continuamos hablando. te escucho súper mal. ¿Qué me decías?
No, por eso que continúa, continúa. Ah, dale, dale. Perfecto. Bueno, súper importante también siempre trabajar en escala. La escala siempre tiene que ser centímetros, que es básicamente escala real. Y después hay un par de cosas re importantes a la hora de hacer los objetos que tienen que ver con la orientación, ¿no? Si nosotros hacemos un objeto, por ejemplo, una cara, una cabeza, son objetos que deberían mirar hacia el frente, ¿no? Entonces eso también es importante que esté bien rotado. Y después otra cosa súper importante es que esté sobre el nivel de la grilla en el caso de que el objeto se pose sobre el nivel de la grilla. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, voy a prender este objeto, ahí, el humano. Como ven, el objeto está en centímetros. Yo la escena la tengo en centímetros, o sea, este humano mide aproximadamente 1,75. Y como ven, está sobre el nivel del piso, ¿no? Esta es la grilla, el punto de origen, y está como posado sobre el nivel del piso. Ahora hay un tema, eh, a ver si puedo dejar de compartir un segundo, o quizá va a ser medio un quilombo, ¿no? A ver, ahí se me ve. Si nosotros tenemos, por ejemplo, imaginemos que esto es una grilla, ¿no? La grilla que vimos recién. Tenemos, por ejemplo, un casco o un objeto así más que no se posa sobre el nivel del piso. El objeto quedaría, digamos, sobre el medio de la grilla, ¿no? Hay algunos casos excepcionales donde pasa eso. Después, si nosotros tuviésemos objetos que van arriba de la pared, por ejemplo, ventiladores o luces, ¿no? Que están como en el techo, el objeto iría como por debajo de la grilla. Eso nada, para que tengan en cuenta como que habría que pensar, una vez que tenemos el objeto, de qué manera se posa sobre el plano, ¿no? Sobre el origen. Voy a seguir compartiendo. Ahí va. Pantalla 1, permitir. Y presentamos otra vez. Ahí está. Así que bueno, nada, eso es súper, súper importante. Bueno, esto es lo que me refería antes, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de no subdividir más. Llega un punto donde la verdad que no tiene ningún tipo de sentido subdividir, porque quizá el objeto ya se ve súper redondito, súper perfecto, y por más de que le damos subdividir un montón de veces, la realidad es que el objeto no cambia, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos la silueta ya está totalmente redonda, así que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces es súper importante ser precisos a la hora de cuánta topología dedicamos a los objetos. O sea, es como un poco donde pongo el ojo, pongo el polígono, ¿no? Como no subdividir de más, no redondear de más, porque también el objeto tiene que performar, ¿no? Tiene que andar dentro de todo de forma fluida. Entonces, si nosotros subdividimos mucho, la escena se nos va a empezar a colapsar de a poco, ¿no? Va a empezar a andar lento y nada, es muy probable que tengamos problemas. Así que es súper importante eso. También algo importante a la hora de entender cuántas subdivisiones existe un objeto es qué tan cerca lo vamos a ver, ¿no? Si es un detalle súper chiquito de un botón, como que no tiene mucho sentido darle tanta calidad a quizá un tornillo que está muy chiquitito y que quizá no es lo más importante del objeto. Entonces, hay un tema también medio de jerarquía ahí, de saber qué tiene sentido darle más o menos curvatura, ¿no? Menos o más subdivisión. Hay un error súper, súper garrafal que pasa siempre y es el tema de los bevels. Bueno, acá se ve, ¿no? Que es un cubo normal, un cubo con bevels y este, bueno, es otro tipo de bevel que se puede hacer. Nada, súper importante las terminaciones, agregar estos detalles de los bevels, que son lo que le termina de dar como ese acabado medio realista a los objetos, ¿no? Para que no quede todo medio como muy poligonal, muy cuadriculado, ¿no? Así que nada, es súper importante agregar bevels. Algo que tiene también interesante los bevels, voy a apagar esto un segundo. Si yo hago un bevel, es súper importante, bueno, como dijimos al principio, que sean números pares. Entonces acá, en los segmentos siempre se pone dos segmentos. Como ven, si elijo dos segmentos, acá se me hacen todos quads. Tengo quads por acá, quads por acá. En el caso de que yo hubiese hecho otro tipo de bevel,
por ejemplo, un bevel de 1, ven que ya con el bevel de 1 me hace un triángulo. Entonces, ya desde el vamos, el tema de los pares es súper importante. Si yo le doy, por ejemplo, 3 subdivisiones, pasa lo mismo, me hace un triángulo acá, que es algo que podemos evitar simplemente usando números pares, ¿no? Por ejemplo, 4, etc. Lo que les decía es que si nosotros tenemos una superficie medio cuadrada, em, tener bevels también nos ayuda a la hora de hacerla a su vez. Porque ya tenemos acá marcado por dónde podría ir los cortes de UV, ¿no? Que son justamente en estos segmentos donde se cruzan estos cortes intermedios. Entonces ya hasta en ese sentido sirve tener definido los bevels. De hecho, hay un truquito también al hacer UVs, que nosotros podemos cortar la UV primero, ¿no? Voy a hacerlo rápido. Igual creo que ya está medio cortada de base la primitiva, pero si yo ya la tengo cortada, ¿no? Y hago el bevel, ya los cortes de UV quedan, ya están por el centro, ¿ven? Justo en esta vista no se ve mucho, pero si hago así, ven que ya queda hasta por el centro, si yo corto primero y después hago el bevel. Entonces es una manera realmente de ahorrar un montón de trabajo y aparte de mejorar mucho cómo se ve el objeto. Así que nada, el bevel es súper importante. Este bevel de acá es un bevel hacia adentro, ¿no? Es simplemente eso. Así, ahora, a la hora de hacer el bevel tenemos varias opciones. Podemos hacerlo, voy a darle así. Podemos hacer que no se suavicen los bordes, por ejemplo, si le saco el chamfer, ven que queda con la forma original del cubo. O si no, el depth, si yo le doy números negativos, el bevel va hacia adentro. Es simplemente eso. Bien. Bueno, simetría. Nada, súper importante siempre que se pueda, siempre que el objeto lo permita, nada, trabajar en simetría. Evidentemente, nada, nos ahorra un montón de trabajo y aparte nos permite mejorar mucho cómo se ve el objeto. Porque si es un objeto simétrico, justamente, nos va a permitir, digamos, que tenga súper la cohesión máxima, ¿no? Entre las partes del objeto, que no haya ningún tipo de margen de error. Hay un problema en la vez porque cuando nosotros hacemos un mirror, en muchos programas, en Maya por ejemplo pasa, que el UV se flipea. Entonces, nada, hay que estar atentos, si ya tenemos la UV hecha, de que, nada, hay que girar ese UV. Igualmente, cuando se suele hacer mirror, no solemos tener las UVs hechas, pero bueno, en el caso de que pase eso, nada, es súper importante revisarlas porque vamos a tener una UV invertida. Eh, Así que nada, eso. No, creo que no tengo nada para mostrar acá en particular. Creo que estamos bien. Bueno, modelando en el origen, esto es fundamental. La idea es que siempre que podamos, que tengamos que modelar una pieza que va a estar en algún lugar, eh, podamos modelarla primero en el centro de la escena. Podemos usar la simetría, podemos usar todas las herramientas que tenemos a disposición cuando estamos trabajando en el origen. Y una vez que la terminamos, ahí sí, la movemos al lugar donde debería. Más que nada esto nos va a evitar trabajar medio en diagonal, ¿no? Medio a contramano, sin poder tener mucho control de la simetría del objeto, en el caso de que el objeto sea simétrico. Nada, realmente ayuda un montón en el caso de que podamos hacerlo, trabajar directamente en el punto de origen y después movemos todas las cosas a sus respectivos lugares. Bueno, acá un poco de referencia, las referencias mienten. Lo que sucede es que nosotros las imágenes que vemos de fotos están sacadas con una cámara. La cámara usa lentes y los lentes tienen como distintas perspectivas, se podría decir, que se llama focal length. Y esas perspectivas lo que hacen es distorsionar la imagen. Entonces, siempre tenemos como cierto margen de error a la hora de replicar una referencia. Por eso no es solamente copiar la referencia que vemos, sino también tener mucho criterio y poder ir teniendo como cierta noción, ir comparando las medidas, comparando partes, viendo los distintos lugares.
Es importante también tener muchas referencias porque quizá alguien la sacó con una cámara, la otra persona lo sacó con un celular, la otra persona capaz conseguís un plano técnico, bueno, tener como mucha información sobre lo que estamos modelando, ¿no? Eh, Aparte de eso, nada, algo que solemos hacer en el caso de que estamos haciendo algo muy, muy puntual. Nos tocó, por ejemplo, hace poco hacer una cartera eh, para una marca importante y bueno, tuvimos que ver referencias sobre una cadena en particular de la cartera. Tuvimos que ver cómo se manufacturaba, o sea, realmente cómo se hace en la realidad eh, la tira de, ¿cómo se llama? Los eslabones de la correa de la cartera. O sea, a ese nivel digo que muchas veces es necesario llegar para poder entender bien cómo está armado, ¿no? En algún momento me tocó, por ejemplo, hacer eh, nudos muy puntuales de katanas que tienen una forma de anudarse muy particular y tuve que verme 300 videos sobre cómo se anudan las katanas en Japón, etc., ¿no? Entonces nada, a veces tenemos que volver a las bases y ver cómo la gente que lo hace a mano hace las cosas, ¿no? Realmente. Así que bueno, eso es un poco sobre referencias. Algo también importante sobre las referencias, las estructuras, es ver el tema de cómo están compuestos los objetos, ¿no? Por ejemplo, tengo este control, ¿no? De acá. Entonces, la idea sería ir desglosando las partes. O sea, vemos que son dos plásticos que están por acá, un plástico independiente para esta parte de acá también. Son todos plásticos independientes los botones. La cruceta también es una parte independiente. Entonces, la idea es replicar cada una de las partes que sea un objeto en 3D independiente, ¿no? Y que más o menos siga el mismo esquema del objeto real. Esto funciona en cualquier objeto 3D. Entonces no es simplemente hacer con un cubo este objeto de una, sino hacer cada una de las partes independientes que compone el objeto 3D. No sé si se entiende más o menos eso. Bueno, a ver, ya estamos por... Ah, sí, ¿se entiende? ¿Se entiende? Genial, ¿Se ahí, entiende? buenísimo. Ya estamos igual por terminar la presentación. Eh, Ahí estoy presentando, ¿no? Sí, sí, sí. Genial, bien. Bueno, el tema de los UVs, que ya vimos el tema de los bevels que nos ayudan a hacer los cortes. Como ven acá, hay un ejemplo de un objeto que hicimos. La idea de cuando hacemos UVs es que no escatimemos en la cantidad de cortes. O sea, el objeto se tiene que desplegar bien y tienen que ser superficies lo más rectas posibles, ¿no? Entonces, la idea no es, por ejemplo, agarrar el objeto, agarrar el humano y hacer, ¿no? Por ejemplo, como vi muchas veces que se hacen un cortecito mínimo acá de UVs de atrás de la oreja para desplegar toda la cabeza. No, la idea es, bueno, cortemos bien el objeto, cada una de las partes, y despleguemos bien, ¿no? Que queden bien estiradas las UVs. Como por ejemplo, bueno, en este caso. Eh, Hay algo que se hace en los objetos que son más como manufacturados, como es este caso la cámara, objetos industriales, etc. No tanto con los orgánicos, que es el tema del Rect2Vs, que es intentar hacerlos lo más recto posible las UVs, como se ve acá en este ejemplo. Nada, esto nos permite obviamente mejorar mucho el espacio, ¿no? Porque vamos como compactando bien los espacios entre las UVs, porque bueno, todo es medio cuadradito, entonces nada, queda mucho más prolijo. Y aparte algo importante del Rect2V es que nos permite, al optimizar el espacio, que las UVs tengan el máximo tamaño posible. Y siempre en V lo que suele pasar es que mientras más tamaño tenga, más resolución y calidad tiene el objeto. Entonces es fundamental tener Vs rectas cuando trabajamos. Bueno, y por último, el mejor tips de todo el mundo, del mundo mundial, que es usar Maya, ¿no? Que es absolutamente irrefutable y que nada, se lo recomiendo a todo el mundo. Así que bueno, me quedó bueno la solapa de gracias.
Les quería mostrar ahora un par de objetos, unos ejemplos. Em, lo voy a abrir de esta manera, si les parece. Bueno, estos son todos objetos que entregamos a clientes, en este caso Amazon. Se veía un poco distinto en la página, pero bueno, aunque sea esquemáticamente acá se ve. Hicimos también esta guitarrita que quedó súper linda. Tenemos esta silla, que esto es todo modelado muy orgánico. Una cartera. Acá si se fijan están modeladas el cierre, ¿no? O sea, son todos como cuadraditos. No está hecho por textura esto. Tenemos la licuadora. De estos hicimos, no sé, Juan, de cientos, ¿no? No sé, 1 millón hicimos de estos. Sí, fácil, 2000, 3000. Fue una locura, era una cantidad de personas trabajando en simultáneo gigante. Acá el dron. También esto, ¿no? Como que si el objeto tiene detalles por abajo, por lugares donde quizá no es tan intuitivo ver, bueno, hay que agregárselos de todas maneras, ¿no? Obviamente lo único que no modelamos son adentro del objeto. Después, si está a la vista, hay que hacerlo. Acá, por ejemplo, justo con la tapita levantada, ¿no? El pianito. Después este que se ve medio mal, porque tiene activadas en este visor se ve mal porque, bueno, tiene activada la transparencia. Por eso se ve un poquito mal, pero bueno, ahí va. Bueno, después les quería mostrar algunas cosas sobre otros temas, pero que tienen que ver con modelado. No sé si estamos bien de tiempo, Juanda, o dejamos acá. Javi, no, tenemos poquito tiempo, pero me gustaría que nos mostraras como algo que tenga que ver con personajes. No Dale. sé si tenías por aquí alguna referencia o algún proyecto para mostrarles a ellos. Sí, tengo un par de cosas, pero no son personajes de proyectos. Sí, ese está perfecto, Javi. Ok. Bueno, nada, personajes. Lo que se suele hacer con personajes es, se modela, en realidad esto está modelado así, cuadradito. ¿Ven? Con poca subdivisión. Entonces yo lo que hago es, cuando aprieto un atajo, un shortcut, me muestra cómo quedaría subdividido, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Este personaje no estaba pensado para rig ni para animación, pero bueno, es importante cuando hacemos personajes que haya loops para que se puedan estirar bien las facciones de la cara, por ejemplo, o del brazo. En este caso se suelen hacer loops de refuerzo sobre la boca, que van también junto con la nariz, y sobre los ojos, ¿no? Para que también pueda como cerrar y gesticular. También se le agregan muchas veces dentadura, lengua, bueno, depende de lo que requiera el proyecto. Lo mismo pasa detrás del brazo, que hay algunos cortes de más para que cuando se estire el brazo se deforme de manera nada, correcta, y en las rodillas también. Este caso en particular lo quería mostrar porque tiene eh, algo que se llama crises, que son una manera de como endurecer partes de la previsualización, ¿no? Entonces lo quería mostrar en este caso que es con Cris, que es simplemente, si yo por ejemplo lo muestro rápidamente, hago así, ven que se endurece esta parte, ¿no? Esto es un Cris. Tenemos otro caso que es, que tenía ganas de mostrar, que es este,
que también ven que es todo cuadradito hasta que eh, hago la previsualización con 3, si no me explota la compu, ahí está. Este caso es un poco distinto porque no tiene crises, sino que tiene los cortes puestos de tal manera en que, nada, como hay partes que endurece más o partes que suaviza más, por una cuestión de la distancia de los cortes, ¿no? Son dos métodos, pero bueno, el resultado es más o menos el mismo. Eh, y bueno, si les parece, muestro la escena del personaje que hice y ya terminamos. Quería mostrarles más o menos cómo quedaría algo más final. Esto, bueno, lamentablemente traje todos proyectos personales, pero bueno, nada, para que más o menos se den una idea de cómo quedaría todo después del shading, etc. Voy a darle acá a render. Tarda un poquito porque, bueno, son muchas texturas, es bastante pesado, pero con un poco de suerte. Ahí estaría. Hay algunos detalles acá, por ejemplo el humo, que es simplemente un plano, ¿no? En la escena. Pero bueno, esto es como el final de la producción, después de hacer el modelado, hacer, ¿cómo se llama? Las telas, simularlas en Marvelous, después de pasar por eh, Substance Painter para hacer el shading, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con materiales, iluminación, eh, colores, balance de blancos, bueno, hay un millón de cosas, un millón de apartados que confluyen para generar la producción final, ¿no? Así que bueno, creo que no mucho más. Bueno, súper Javi. Nada, muchas gracias por la presentación. Chicos, ¿alguna pregunta para Javi? Tenemos espacio para un par de preguntas, si quieren. Sí. Javi, bueno, aquí preguntan ellos, aquí en la universidad se enseña Blender, ¿sí? ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho, sí, sí. Entonces, bueno, preguntan qué hace que sea tan bueno o por qué recomiendas Maya sobre cualquier otro software de 3D. Es un software dedicado más que nada a modelado y a UVs. Y hay cuestiones que hace el pivot de Maya que no hace ningún otro programa. El pivot es básicamente el eje del programa. El eje lo podés poner en cualquier lado, snapear de cualquier forma. Y eso te da mucha flexibilidad a la hora de modelar. También nada, te permite múltiples V sobre el mismo objeto. No sé si ahora Blender lo permite eso. En su momento no podías hacer, por ejemplo, line maps. Y bueno, está súper optimizado para lo que es modelado, animación y UVs y producciones, como se dice, profesionales. Blender igual es un súper programa de entrada, está buenísimo. Yo lo uso regularmente, pero no lo uso para producción, sino para otras cuestiones. Pero eso es un gran programa. No sé si, ¿Alguno más? no sé si responde. ¿No? ¿Todo bien? Eh, Listo, Javi, no, eso es. Muchas gracias por la presentación. Y, ¿Y qué? Y bueno, vamos viendo a ver estos muchachos cómo avanzan. Bárbaro. Gracias por su tiempo, chiques. Mucha suerte. ¿No? Buen modelado. Chau, chau.